La noticia política y económica del día tiene nombre propio: Presupuesto General de la Nación. Y sí, finalmente sucedió lo que se esperaba, no fue aprobado por el Congreso y saldrá por decreto. Por supuesto, eso ha generado todo tipo de polémicas y reacciones. Estos son los puntos clave que todos deberíamos entender. El gobierno anunció que el decreto será emitido por 523 billones de pesos. Sin embargo, hay quienes creen que debería ser menor. La polémica sigue en torno a esta propuesta, pues el gobierno aspira a recaudar 12 billones de pesos a través de esta ley. Sin embargo, en el Congreso no hay ambiente para su aprobación. La nueva reforma de Gustavo Petro es un golpe más a la economía del país. En vez de recortar la burocracia, el derroche y acabar la corrupción, le mete una vez más la mano al bolsillo de los colombianos. Para 2025, el gobierno destinó 82.4 billones de pesos, 17% menos a lo asignado para 2024. La inversión en el 25 es solo del 8%, muy poco en general y menos que la del 24. ¿Por qué? Porque este año se concentra el pago de la deuda, créditos caros que fueron de corto plazo. También las señales de incertidumbre económica hacen que no inviertan, tanto nacionales como extranjeros. Este ministerio es cuestionado por no hacer uso de los recursos asignados para los programas sociales que tiene a cargo, pero también por tener un gasto de 1 billón de pesos solo en pago a sueldos de personal. Es increíble ver cómo dentro del presupuesto radicado por el gobierno nacional, el Ministerio de la Igualdad es el tercer ministerio con más burocracia. De cara a las elecciones presidenciales de 2026, la registraduría quedó con un presupuesto de 3.1 billones de pesos y el CNE con 1 billón, es decir, con la propuesta inicial presentada por el gobierno. Estos dos sectores suman un presupuesto de 143.9 billones de pesos, una cifra que, pese a ser significativa, podría cambiar en caso de que se apruebe la reforma a la salud. Ahí lo vieron. Uno de los puntos que más polémica estaba generando era el que tenía que ver con el presupuesto para la registraduría, sobre todo televidentes en un año preelectoral. Aquí en Noticias RCN estamos con los protagonistas de la noticia. Carol, buenas tardes. ¿Qué le dice el registrador? Buenas tardes, pues a raíz de toda la polémica que se generó con el recorte que se le iba a hacer a la registraduría en el presupuesto general de la Nación, pues eso ya no ocurrió porque, recordemos, el gobierno va a emitirlo vía decreto, pero uno de los que más resultó sorprendido en este recorte fue el registrador nacional Hernán Penagos, quien nos acompaña hasta ahora. Registrador, bueno, ¿qué viene ahora con el presupuesto de la registraduría? ¿Y usted cree que este es el valor correspondiente para el año electoral que ya va a comenzar en 2025 en Colombia? Bueno, dado lo ocurrido el día de ayer y el hecho de que las comisiones económicas, cerca de 94 congresistas, solicitaron nuevamente incluir en el presupuesto los recursos de la registraduría, no obstante no haberse aprobado el presupuesto, pues queda, digamos, ahí una constancia muy importante. En todo caso, como quiera que el presupuesto se va a expedir por decreto, obligatoriamente el decreto que se expida en el futuro tendrá que tener el presupuesto inicialmente presentado ante el Congreso de la República, así lo dice el decreto 111, Estatuto Orgánico del Presupuesto, y en ese presupuesto presentado están los recursos de 3.2 billones para la registraduría. Con esos recursos atenderemos de manera eficiente el proceso electoral de 2026, diciendo desde ya que no olvidemos que en marzo del año entrante, en unos pocos meses, ya inicia el calendario electoral con las inscripciones de ciudadanos. Bueno, pues por ahora será el gobierno quien emita estos recursos vía decreto. Esta es toda la información que se origina en la Registraduría Nacional. Ustedes tienen más noticias. Gracias, Carol. Y mire, hay otro tema también bien importante en todo esto, las regiones, porque hay algunas que parece que les cortaran el chorro. Llama la atención, por ejemplo, La Guajira. ¿Cuáles otras y por qué? Revisemos de una vez. El presupuesto que se emitirá para el año 2025 tiene preocupados a varios departamentos. Uno de los más afectados será el departamento de Sucre, quien tendría una reducción del 37%. Y eso significa que los recursos para nuestro departamento de Sucre que necesitamos para los proyectos estratégicos, sobre todo para atender a la población, no puedan darse. Otro de los que llama la atención es el departamento de La Guajira, al que el gobierno había prometido impulsar. Nosotros seguimos confiando en la palabra del gobierno nacional.
Precisamente el día de ayer tuvimos que trasladar 2 pacientes desde Nazaret en la Alta Guajira porque no tenemos vías. Aquí debe existir un compromiso con las zonas más vulnerables de nuestro departamento. También llama la atención el departamento de Antioquia. Y bueno, por eso hay que insistir en ese proceso que hoy sacan adelante un grupo de ciudadanos de buscar que la plata en las regiones se quede en las regiones, que los recursos que se tributan en Antioquia, en el Chocó, en San Andrés, incluso luego después de buscar un mecanismo de compensación que garantice la equidad regional, vuelvan a las regiones. Y otro de los afectados es el Valle del Cauca. Para nosotros pues se deteriora todo el tema de la parte social y todos los proyectos que tenemos contemplados en el plan de desarrollo nuestro. Los gobernadores esperan poderse reunir con el presidente Gustavo Petro para ajustar esas cifras. Ahí está la voz de las regiones y aquí en Noticias RCN nos gusta contar y explicar bien la noticia. Y parece que el día de hoy hay cumbre de gobernadores, Caterine, por eso le pregunto, ¿quiénes y a qué van a Bogotá los mandatarios? Buenas tardes. Buenas tardes, pues hay que decir que aquí están la mayoría de gobernadores del país. Ellos en estos momentos están reunidos con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Uno de los puntos clave, por supuesto, es lo que pasó con el presupuesto y lo que se viene, pues las regiones han tenido importantes recortes en sus presupuestos, incluso departamentos como Antioquia y Valle del Cauca que le aportan un importante monto a la nación a través de su Producto Interno Bruto y por eso están buscando que aquí en el Congreso se empiecen a implementar, por ejemplo, discusiones como la autonomía presupuestal, es decir, la plata que se recauda en las regiones no le llegue a la nación y luego se redistribuya, sino que quede directamente en sus manos y posteriormente pues ellos puedan hacer el uso que asimismo pues se necesita. Vamos a estar muy atentos porque ellos además le han pedido al presidente Gustavo Petro una nueva reunión. Hace 15 días se reunieron y no esperaban tantos recortes como el que pasó en el departamento del Sucre, pero también en el departamento de La Guajira, uno de los más afectados con estos recortes. Pues por ahora esta es la información que se origina desde el Congreso de la República. Ingrid, usted por supuesto tiene más información.